Segunda de Pedro, capítulo número 2. Déjenme cantar una música especial antes de la enseñanza. En la vida hay momentos en que amamos al Señor, cuando Dios alumbra nuestro caminar. Y aun cada circunstancia está a nuestro favor, no es difícil comprender que su querer, cuando no es así y no hay respuesta alguna, acude a Él. Ven a Él, cree en tu corazón al Padre, es quien tiene la respuesta para ti. Ven a Él, pon tus ojos en el cielo, en el dueño de la gran eternidad. Y cuando no entiendas lo perfecto que es su plan, con humildad clama a Dios. Ven a Él. Cuando el día se hace oscuro y azota el viento cruel y la lluvia inunda nuestro caminar, tal parece que sufrimos y sentimos desmayar y pensamos que Dios no está en control. En tormenta o paz, no olvidemos que Dios siempre nos es fiel. Ven a Él, que en tu corazón al Padre es quien tiene la respuesta para ti. Ven a Él, pon tus ojos en el cielo, en el dueño de la gran eternidad. Y cuando no entiendas lo perfecto que es su plan, con humildad clama a Dios. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. A la gloria de Dios, hermanos. Muy bien, si tiene la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 2. ¿Hay clase para los niños, hermanos, en esta noche? ¿No hay clase para los niños? No, ok. Primera de Pedro, capítulo número 2. Quiero enseñar, hermanos, en esta tarde este tema que he titulado El alimento espiritual. Segunda de Pedro, capítulo número 2, versículos del 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Si ya lo tienen, hermanos, digan un fuerte amén. Eso, muy bien. Dice la Biblia: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice el versículo número 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad o la bondad del Señor, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Señor, una vez más queremos rogarte que tú nos hables, Dios, como lo has hecho en estos días. Y a pesar de mí, a pesar de mi falta de elocuencia, a pesar de mi incapacidad, Dios, de transmitir o dar un mensaje quizás claro, a pesar de mi falta de entendimiento, falta de palabras, Dios, para expresar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tarde, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haga lo que mejor sabe hacer, Dios, y lo que le corresponde al Espíritu Santo, si es convencer, hablar, traer convicción a nuestro corazón y cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, Señor. El que trae convicción, Dios, de tomar decisiones, de no salir de aquí iguales, sino salir retados por el poder de tu palabra, no por la voz, no por quizás el alto volumen o a veces quizás la voz alzada de un predicador. Pero, Señor, que seas tú el que nos hables en esta tarde. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, y solamente te ruego que me uses como un instrumento útil, a pesar, Dios, de que soy inútil para hacerlo. Bendice al pastor, Señor, allá donde está. Bendice a nosotros, Señor, cada ministerio, cada familia, cada cristiano, desde el más pequeño, Dios, hasta el mayor aquí en esta tarde. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El alimento espiritual. Yo no sé, hermano, usted qué concepto tiene sobre la vida cristiana. Para usted, ¿qué es la fe cristiana? Pero la fe cristiana no es una religión más. La fe cristiana, el cristianismo, no es una religión. La fe cristiana no es simplemente una creencia o algo que hacemos por tradición. La verdad, nuestra fe que está depositada en Cristo, hermano, es un elemento experimental. Es decir, para yo saber qué es la fe cristiana, es algo que yo debo experimentar. La fe cristiana no es algo que lo hago o que lo creo solamente porque alguien me lo dijo, sino porque yo mismo lo he experimentado. Es decir, hermanos, en la fe cristiana hay algo que se debe sentir. Y no solamente la fe cristiana se debe sentir, sino se debe probar. Y en el Salmo capítulo 34, vayamos por favor ahí, versículo número 8. Salmo 34, versículo número 8. David nos exhorta y nos dice, Salmo capítulo 34, versículo número 8. Si usted tiene Biblia, le ruego que trate de buscar todos los pasajes. Quien le va a hablar en esta tarde no soy yo, ¿verdad? Es la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué, hermanos? ¿Al predicador? No, la palabra de Dios. Dice Salmo 34, versículo número 8. Gustad y ved que es bueno, que dice Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Pero otra vez dice, gustad y qué, y ved. Gustad es algo experimental, no es algo que solamente lo puedo ver y decir me gusta. No. ¿Cómo puedes decir que te gusta algo si antes no lo has probado? La fe cristiana, para que te guste, tienes que conocerla, y para conocerla tienes que experimentar esa salvación que se encuentra solamente a través del Señor Jesucristo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Es decir, es una invitación, es un desafío, hermanos, a probar para confirmar personalmente que Dios es bueno. Todos en esta tarde, si no es que la mayoría, pudiésemos dar testimonio y decir, Dios es bueno, cuando estamos dando agradecimientos. Pero quizás alguien dirá y repetirá, sí, Dios es bueno. Pero la pregunta es, ¿has experimentado en realidad que Dios es bueno? ¿O solamente entras en todo el paquete de toda la iglesia? Dios es bueno, sí, Dios es bueno, Dios es muy bueno, pero ¿has experimentado la bondad de Dios por el simplemente hecho de ser hijo de Dios y haber depositado tu fe en Él? Otra vez, la fe cristiana no es simplemente una creencia, sino tiene que tener un elemento experimental. Es decir, es una relación personal entre yo y Dios. Pedro toma esta exhortación, hermanos, y la aplica al creyente, a cada uno de nosotros, afirmando que el creyente es una persona que ha hecho eso.
Ha probado y ha comprobado que efectivamente Dios es bueno. Vayamos otra vez a 1 de Pedro, capítulo número 2, versículo número 3. 1 de Pedro, capítulo número 2, versículo 3. Dice la Biblia: si es que, ¿qué dice, hermanos? Habéis gustado la benignidad del Señor. Debemos observar que aunque la Reina Valera, nuestra Biblia que usamos, traduce este versículo como si Pedro estuviera expresando una duda: si es que habéis gustado. Y la verdad, lo que Pedro está diciendo no lo está diciendo para hacernos dudar, sino al contrario, está afirmando algo. Pedro está afirmando que todos los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, debiéramos haber degustado, porque esa es la palabra, degustado, probado, experimentado la bondad, la benevolencia, la misericordia, la gracia y el amor de Dios. De oídas te había oído. No solamente de oídas le hemos oído. En lo personal yo le he conocido como mi Señor y Salvador. La pregunta en esta tarde es: ¿tú no solamente le has oído? ¿Solamente es una creencia para ti? ¿Solamente es una iglesia más? ¿O es una religión más? ¿O realmente has experimentado, has sentido, has palpado en carne propia la bondad de Dios? En realidad lo que está diciendo Pedro es expresar una afirmación: habiendo gustado la benignidad del Señor, deben desear la leche espiritual, el alimento espiritual. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo, hermanos, es que el hecho de haber experimentado esa bondad del Señor, esto genera, alguien que es salvo, a esta persona, a este cristiano, le genera su responsabilidad de crecer en el conocimiento de esa bondad que se supone que ya ha experimentado. Alguien que no ha experimentado la salvación no va a crecer y no tiene por qué crecer. Está incapacitado, como veíamos en los mensajes anteriores, está muerto. Y alguien muerto no puede hacer absolutamente nada. Pero alguien que es salvo, alguien que ha depositado su fe solamente en ese Cristo que le puede salvar, eso le da una responsabilidad de crecer en el conocimiento de esa bondad. Pero para hacerlo, hermanos, el creyente debe alimentarse bien. Y yo que sé en estos meses lo que es alimentarse bien. ¿Cuántos piensan que se alimentan bien? Levanten su mano. ¿Cuántos piensan y dicen: yo creo que yo me alimento bien? ¿Alguien, hermanos? Tacos, fritos, carnitas, Coca-Cola, azúcar, sal. Eso no es alimentarse bien, ¿verdad? Ay, pero qué sabroso sabe, la verdad, hermanos. Hace día sacamos a pasear otra vez a Josías y le dijimos: tengo muchas ganas de una Coca-Cola. Voy a probar tantita. Y ya me había propuesto ir a tomar Coca-Cola y no, mejor no. Mi esposa dice: toma cero. Aléjate de mí, le dije. Dije: sí, voy a tomar cero. Pero después dije: no, ya tengo tanto tiempo tomando ni una gota de Coca-Cola como para hoy tomarla. Así es que la Coca-Cola no es buena, hermanos. Si tú tomas Coca-Cola, es pecado. No es pecado, hermanos. Pero de que hace mal la Coca-Cola. La verdad, muchos de nosotros no nos alimentamos bien. Pero desde que he comenzado a alimentarme, y aunque ustedes no lo crean, ya en 2 meses he bajado 13 kilos. Yo no sé cuánto es en libras. Usted dirá: ¿pesaba más? Sí, pesaba, y todavía muchísimo más. Pero Dios es bueno y nos da la oportunidad de corregir lo que estamos haciendo mal. Amén, hermanos. Pero nadie que ha experimentado esa bondad, sin antes haber puesto y depositado su fe en ese Cristo, el único que le puede salvar. Y el vínculo, hermanos, entre estos 2 versículos y los versos anteriores es la palabra del Señor. Fíjense lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Dice: mas la palabra del Señor permanece, ¿qué dice? Para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios fue anunciada por los predicadores cristianos de la antigüedad. Fruto de esa predicación, las personas a quienes Pedro escribieron fueron convertidas. En el versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, hermanos, la responsabilidad de sus creyentes, como de todo creyente, es crecer en su vida espiritual.
El problema es que muchos de nosotros estamos esperando crecer en nuestra vida espiritual, esperando que alguien nos ayude a crecer o que podamos crecer por medio de alguien. Es decir, si yo me alimento bien, esto me va a beneficiar ¿a quién? A mí. No va a beneficiar al hermano Jaime. Si el hermano Jaime se quiere beneficiar de una buena alimentación, él lo tiene que hacer en lo personal. Si el bebé quiere crecer y le damos de beber, le damos alimento a otro bebé, este bebé va a crecer, pero si este bebé no come por sí mismo, no va a crecer. Cada quien en lo personal es responsable de crecer y alimentarse espiritualmente. La pregunta es, ¿qué se requiere para mantener una buena alimentación espiritual? Bueno, Pedro responde que hay dos cosas y yo digo que hay tres. Número uno, dice Pablo ahí en el versículo, Pedro en el versículo número 1 del capítulo número 2, desechando. ¿Sí? Desechando. Y más adelante en el versículo número 2 dice desead. Pero después también en el versículo 4 dice acercándoos. Pero vamos a enfocarnos en esta tarde, hermano, a estas dos acciones que tenemos que hacer para poder alimentarnos y crecer espiritualmente. Recuerden, crecer espiritualmente es deber y responsabilidad de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Desechar. ¿Qué es lo que debemos desechar? Dice la Biblia ahí, desechando pues toda malicia. ¿Qué debemos desechar? Debemos desechar el pecado. Pero por el otro lado contrario debemos desear. ¿Qué debemos desear? Debemos desear la leche espiritual no adulterada, como vemos en el versículo número 2. Ahora vayan por favor a Santiago capítulo 1, versículo 21. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Es interesante ver aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21, que también Santiago, al igual que Pedro, nos exhorta a los cristianos de forma muy parecida. Santiago 1, versículo 21. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Dice la Biblia, Santiago capítulo, ¿qué dijimos? 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras, ¿qué? Vuestras almas. Es decir, el hermano Miguel no le puede hacer crecer. El pastor no le puede hacer crecer. Quien le hace crecer es la misma palabra de Dios. Me atrevo a decir que ni la iglesia le puede hacer crecer, porque hay gente que viene, pero así como viene, así sale. Mientras nosotros no estemos agarrando todo el alimento. ¿Y dónde es donde podemos alimentarnos? Aparte de nuestra casa, leyendo la palabra de Dios, podemos alimentarnos cuando venimos a los cultos en la iglesia. Y mientras está alguien aquí predicando, y otra vez me encanta cómo el pastor Patiño, todo el culto dice pasajes. Y todos esos pasajes uno los puede estar recordando. Y es alimento espiritual para nuestra vida. Pero hay quienes no. Hay quienes no, quizás ponemos atención en esos pasajes que se dicen entre canto y canto. Hay quienes no, quizás ponen atención en la predicación y no le sacan todo el jugo, como decimos vulgarmente, a la enseñanza de la palabra de Dios. Dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra vez, cada creyente es responsable de crecer espiritualmente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Número uno, debemos desechar el pecado. Pedro, hermano, comienza de manera negativa diciendo desechando. Y está hablando a la iglesia, está hablando a cristianos, hijos de Dios, desechando pues toda malicia. Y Pedro comienza de manera quizás negativa por dos razones. Número uno, porque Pedro sabe que el pecado mata el apetito espiritual del creyente. Yo no sé cuántas veces tú lo has experimentado, pero yo lo he experimentado más de una vez. Cuando hay pecado en mi vida, yo no tengo apetito por las cosas de Dios. ¿Sabe por qué este mundo, los inconversos, no tienen apetito por las cosas de Dios? Porque están en pecado. Están muertos en sus concupiscencias y el pecado mata el apetito espiritual del creyente. Es decir, ¿qué
físicamente lo bueno que debemos de comer? Verduras, caldos, agua. Pero si tú le das a un niño antes frituras, chocolates, dulces, y se llena de todo eso que la verdad no le trae mucho provecho, después tú le quieres dar un buen alimento, ¿qué es lo que va a suceder? Vente a comer. No me gusta. ¿Por qué? Uno, a veces ni siquiera lo han probado. Número dos, quizás lo han probado y sí les gusta, pero como ya se llenaron, como decimos en México, de comida chatarra, de chucherías, ahora no tienen apetito para comer la comida que le va a nutrir. Ya estoy yo pensando en la carne asada, ¿verdad? Me recuerdo una vez que nos juntamos toda nuestra familia y mi mamá hizo agua de melón. Toda la familia, todos bien comelones, ¿verdad? Y mi mamá sacó, estaba en tiempo de verano y hacía mucho calor y mi mamá trajo un iglú de esos, un bote grande con bastante hielo y agua de melón. Y todos comenzamos a beber agua, vaso tras vaso de melón. Pues hermanos, al final sobró casi toda la comida. ¿Por qué? Porque nos habíamos llenado con el agua de melón. Y la comida casi se quedó toda. El pecado es lo que hace en la vida del cristiano. Tanto pecado, ya no hay cabida para las cosas espirituales. Tanto pecado, ya no hay cabida, ya no hay ocasión, ya no hay un rinconcito, un pedacito que le podemos dejar para que Dios nos llene con su palabra. Es por eso que Pedro nos exhorta en esta noche a desechar ese pecado para que entonces pueda entrar la palabra de Dios. Pero si ya estamos llenos de pecado, ¿qué puede entrar? Si yo tengo lleno esta botella de agua con agua precisamente y le quiero meter otra cosa, pero si está llena, tengo que sacar primero lo que hay adentro para entonces volverla a llenar. Y Pedro nos exhorta a desechar el pecado. La marca del verdadero creyente, hermanos, es una sensibilidad al pecado. Yo no sé, pero yo creo que una señal de alguien que es un verdadero hijo de Dios tiene una sensibilidad en contra del pecado. Es decir, cuando yo peco y si soy hijo de Dios, antes de pecar, si es que cometo ese pecado, cualquiera que sea, lo estoy pensando, ¿verdad? Lo estoy meditando y sí, no. Y al final, pues, cometo ese pecado, pero después de cometer ese pecado, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y comienzo quizás a sentirme mal. Comienzo a estar incómodo, quizás no puedo dormir, no estoy tranquilo, no estoy en paz con Dios, y es cuando Dios me humilla. Y cuando entonces tengo que ir de rodillas delante de Dios y ponerme a cuentas con Él y arrepentirme de ese pecado que acabo de hacer en contra de Dios. Es decir, hay una sensibilidad cuando pecamos. ¿Qué sientes tú cuando pecas? Pecas y no pasa nada. Al siguiente día vuelves a pecar y no pasa nada. Como dicen por ahí, ni la conciencia te remuerde. Es muy probable que no seas salvo. Porque una de las señales de alguien que es un verdadero hijo de Dios es que es sensible al pecado. Es un producto de la convicción que trae el Espíritu Santo. No tiene sentido que Pedro trate de animar a personas que no son cristianas quizás a leer la Biblia. Yo no puedo estar animando a alguien que es inconverso a decirle, oye, te animo, te exhorto a que leas la Biblia. No le interesan las cosas de Dios, porque él no ha probado, no ha degustado, no ha conocido, no ha depositado su fe en Cristo. Por eso, hermanos, habiendo hablado del nuevo nacimiento en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23, y como preludio de la exhortación que Pedro va a dar más adelante en el capítulo número 2, más adelante, Pedro nos anima a cada creyente a evidenciar la realidad de nuestro nuevo nacimiento, como alejándonos de nuestro pecado. ¿Cuál es la evidencia de un verdadero hijo de Dios? Aquel que desecha el pecado. Si tú, creyente, estás viviendo en pecado y el Espíritu Santo no trae ninguna convicción, no te hace sentir mal, no te hace arrodillarte y arrepentirte de tu pecado, hay un problema en tu vida, hay un problema en tu corazón. Pero Pedro nos anima a desechar nuestro pecado.
Al analizar estas palabras, lo primero que debemos notar es la manera en que Pedro enfatiza la responsabilidad del creyente en el tema de la santificación, porque desechar el pecado es un asunto de santificarnos. Todo verdadero hijo de Dios debe de desechar el pecado. El verbo que Pedro usa aquí es la palabra apotitomi. Esta palabra literalmente significa poner a un lado. Este es mi pecado, yo lo tomo y lo pongo a un lado, lo desecho, lo quito de mi vista. Eso es lo que Pedro está diciendo cuando dice desecha. Y es responsabilidad de santificarnos de cada uno de nosotros en lo personal, en lo individual. ¿Cuántas veces yo he escuchado que alguien dice, hermano, ore por mi vida espiritual? ¿Han escuchado eso? O usted mismo le ha dicho a alguien, hermano, le ruego por favor, casi llorando, ore por mi vida espiritual. Y yo puedo orar todos los días fervientemente por tu vida espiritual. Pero si tú no estás haciendo nada para desechar tu propio pecado, me atrevo a decir que mis oraciones no sirven absolutamente de nada. Dios demanda santidad de cada uno de nosotros, en lo personal. El verdadero creyente, hermanos, es alguien a quien Dios ha justificado. Y la justificación es esa acción divina por medio de la cual Dios en su gracia nos aleja al creyente de la culpabilidad y el castigo por el pecado. Es decir, Dios me salvó para alejarme, perdonarme mi pecado, para no ir a la condenación y hacerme justo delante de Dios, para ir al cielo cuando muera, cuando Cristo venga por mí. Pero el santificarme es una responsabilidad mía. Él lo hace sobre la base de la obra redentora de Cristo en la cruz. Sin embargo, hermanos, la tarea de santificarse es mi responsabilidad y de cada creyente en lo personal. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 8. Vayamos ahí, Colosenses capítulo 3. Versículo número 8. Efesios, Filipenses, Colosenses. Si ya llegaste a los mapas, ya te pasaste, ¿ok? Colosenses capítulo número 3, versículo 8. Dice la Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo número 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice la Biblia, pero ahora dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. Y volvamos a 1 de Pedro capítulo número 2 y vamos a ver rápidamente qué significa cada una de estas palabras y pecados que Pedro nos exhorta a desechar. 1 de Pedro capítulo número 2 dice: desechando pues toda malicia. Malicia proviene de una palabra en el griego kakia, y esto significa maldad. Y esta palabra indica la actitud y el comportamiento que busca a alguien en hacerle mal a otro, no importa lo que tenga que hacer. Con tal de hacerle mal, que sufra aquella persona. Esa es la palabra que Pedro está usando aquí: desechando toda malicia. La verdad, hermanos, este es un problema muy común entre nosotros los cristianos. Dice ahí en Romanos capítulo 1 versículo 29, estando atestados de toda injusticia. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Es común, aún creyentes busquen muchas veces el mal de alguien más. Pero Pedro nos exhorta a los creyentes a desechar este pecado de la malicia. Pero también dice Pedro, desechando toda malicia, desechando también todo engaño. La palabra engaño proviene de la palabra dolos. Esta palabra en su original se deriva de un verbo que significa atrapar usando una carnada. Santiago capítulo 1 versículo 4 dice, Santiago capítulo 4 versículo número 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es, ¿qué dice? Atraído
y seducido. ¿Cómo? Con una carnada. Con una carnada. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Estamos ahí entre Pedro y Santiago, ¿verdad? No pierdan esos pasajes, por favor. Dice segunda de Pedro 2, 18. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen. Otra vez vemos la misma palabra, seducir es atrapar con una carnada. Seducen con concupiscencias la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven, ¿en dónde, hermanos? En error. Y Satanás, hermanos, es el gran engañador. Y esta fue también la actitud de muchos judíos cuando quisieron eliminar al Señor Jesús. Ahí en Hechos capítulo 13, versículo 10. Y a veces rasgos de esta actitud puede quedar en la vida de un creyente y del Hijo de Dios. Hermanos, y Pedro nos anima a ser sensibles al engaño, a ser sensibles al pecado de la malicia, a ser sensibles y darnos cuenta cuando estamos practicando también la hipocresía. Esta palabra hipocresía proviene de la palabra hipócrisis. Solamente hay una persona, ya ha existido una persona donde nunca en su boca ha habido engaño. Ese es el Señor Jesús. Pero esta es una de las manifestaciones del engaño. Es decir, pretendemos ser alguien que no somos. Yo pretendo amar al hermano, pretendo que me cae bien aquel joven, pero en realidad mi corazón tiene algo en contra de él. Hipocresía se usa mucho, ¿verdad? En la antigüedad, cuando antes no era permitido que las mujeres, no había mujeres actrices antes, ¿sí? Todos los que actuaban eran hombres, ¿sí? Todos los dramas, las obras de teatro solamente eran hombres, pero a veces en las obras de teatro había personajes de mujeres. Es entonces cuando el hombre se vestía de mujer o se ponía una cara de mujer, pero no era mujer, era hombre. Estaba siendo hipócrita. Estaba poniéndose una máscara, pero no era él. Y es lo que Pedro nos está diciendo, nos está animando a dejar la hipocresía, a dejar de ponernos máscaras y tratar de engañar a alguien, a algún creyente, a algún hermano, al pastor, al evangelista o a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, y hacerles ver a alguien que no somos realmente. Envidias. Esta palabra también señala una actitud negativa hacia otra persona. Envidias es un deseo fuerte que la otra persona no tenga algo. Pero envidia no solamente es desear que aquel no tenga algo, sino que yo lo tenga. Es decir, yo deseo que el hermano Jaime no tenga nada, pero yo sí lo quiero tener. Eso es la palabra envidia. Dice Mateo capítulo 27, versículo 18. Que los fariseos y los judíos, hermano, tuvieron envidia de Cristo. Por eso es que lo mataron, dice Mateo 27, 18. Porque sabían que por envidia le habían entregado. Lo que es capaz de hacer una persona cuando hay engaño, cuando hay malicia, cuando hay hipocresía, cuando hay envidia. Y a veces como creyentes manifestamos estas actitudes. Pero también dice Pedro, desechad toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esta palabra detracciones es la palabra catalalia y significa hablar mal de. Hablar mal de. Nuestra Biblia lo traduce como maledicencias. Y esta palabra, hermanos, es una actitud de crítica, es una actitud de chismes cuando andamos hablando mal de los demás. Y a veces lo hacemos quizás para cubrir nuestro propio pecado y desviar la atención de la gente de nuestra vida. Hey, mira, ¿ya viste aquel? Pero lo estoy haciendo solamente para que dejen de verme a mí y entonces para que volteen a alguien más, haciéndole creer a todos que él está haciendo lo que muchas veces yo soy el que realmente lo estoy practicando. Este comportamiento, hermano, como los anteriores, daña gravemente
a la iglesia. Dice 2 Corintios 12:20, no lo busquen, déjenme leerlo. Dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado entre vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pero como hijos de Dios, hermano, tenemos cada quien la responsabilidad no solo de desechar este pecado, sino también de animar a nuestros hermanos a no practicarlos. Desechando da a entender que las personas a quienes Pedro escribe esta carta estaban acostumbradas a cometer estos pecados. Pedro no se está inventando un mensaje, ¿sí? Pedro conocía bien a estos hermanos y es por eso que les está diciendo: hey, cristianos, desechen esto, y es específico en cada pecado, porque eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y Pedro les estaba animando, les estaba exhortando a desechar. Y Pedro enfatiza la necesidad de dejar todo el pecado para entonces desarrollar una vida cristiana, saludable y espiritual. Ahora, no solamente, como le dije al principio, debemos de desechar. ¿Qué debemos desechar? Debemos desechar el pecado. Es decir, debemos tirar, debemos vaciarnos de ese pecado. Pero después de desechar, después de vaciarnos de las cosas malas, entonces tenemos que, dice la Biblia en el versículo número 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, me vierto del pecado y ahora me lleno de qué, hermanos. ¿Me lleno de qué? Me lleno de la palabra de Dios. Luego de la resurrección, el Señor habló con Pedro y lo restauró a su ministerio y reiteró su llamado. Al hacerlo, puso hincapié sobre su ministerio como apóstol y le dijo ahí en Juan capítulo 21: alimenta a mis corderos. Y en estos versos de Juan capítulo 21 vemos, hermano, a Pedro cumpliendo este llamado como buen pastor, y Pedro exhorta a los creyentes a preocuparse por su alimento espiritual. En este caso, la verdad, yo casi ni me preocupo qué es lo que voy a comer. Normalmente mi esposa es la que se está preocupando de qué debo yo comer y qué no debo comer. Y a veces me molesta, ¿sí? Es que no puedes comer esto. Es que nada más te puedes comer 3 tortillas. Es que no puedes tomar aquello. Es que no te va a hacer. Ay, le digo, ya, yo sé qué es lo que debo hacer. Yo me imagino que estos cristianos, así como yo me molesto a veces con mi esposa, yo me imagino que también algunos cristianos en su corazón decían: ay, ya, Pedro, yo sé lo que hago con mi vida. No, es que no es tu vida, ese es el problema. Es que tu vida ya no es tu vida. Si eres hijo de Dios, ahora tu vida le pertenece a quién? Le pertenece a Dios, ya no es tuya. Ya no puedes vivir como tú quieres, ya no puedes andar como tú quieres, ya no puedes hablar como tú quieres, ya no puedes hacer lo que tú quieres. Ahora tienes que vivir bajo los estándares de la palabra de Dios. Y dije de la palabra de Dios. Pero debemos desechar, pero por otro lado debemos desear esa leche espiritual no adulterada. Y esta leche es la que Pedro anima a los creyentes a beber. ¿A cuántos les gusta la leche, hermanos? Levanten su mano. ¿A cuántos les gusta la leche? Yo me acuerdo cuando estaba más jovencito, yo tenía mucha sed y agarraba el bote de Lala. No sé si conocen esa marca de Lala, ¿verdad? Que ni es leche y quién sabe qué será, pero a mí me gustaba mucho y le vaciaba quién sabe cuánto de azúcar. Yo sé por qué ahora tengo diabetes, ¿verdad? Era lo único que me quitaba la sed. Ahora, ¿cuántos beberían leche adulterada? Levanten su mano. ¿Cuántos beberían leche adulterada? ¿Cuántos? Ahí hay uno sincero. La verdad es que todos tomamos leche adulterada. Nadie tomamos leche pura, hermanos. Nadie. Es más, hoy en día ni es leche, ahora es un producto lácteo. ¿Sí? Y sin lactosa, que con lactosa, y digo, entonces, ¿es leche o no es leche? No, la verdad no es leche. La única leche no adulterada, hermanos, la cual podemos y debemos beber,
es la leche espiritual de la palabra de Dios. Porque cualquier otra leche, sello rojo, bueno, esos son de México, ¿verdad? La marca Great Value, no sé cómo se pronuncia, y la marca de Walmart, la marca de quien sea, todas esas están adulteradas. Pero Cristo nos anima, Pedro nos anima a beber de esta leche no adulterada. ¿Cuál es la leche adulterada que un bebé toma? No es la de polvo, no es la que da el gobierno. No, la leche, cuando Pedro dice que bebamos la leche como la que quiere un bebé recién nacido, es la leche de ¿quién? La leche de mamá. La leche natural, la leche no adulterada. Y Pedro nos está enseñando algo bien tremendo. Y nos está diciendo, así como ese niño recién nacido llora, patalea, hace su berrinche porque tiene hambre y quiere que mamá le dé de comer, así nosotros debemos desear la palabra de Dios como esos niños recién nacidos. El problema es que ya tenemos tantos años en la vida cristiana que ya hemos dejado de ser bebés, y muchos de nosotros hemos dejado de desear la leche espiritual. Cuando un bebé tiene hambre, el bebé no dice, sí, aquí me espero a la hora que tú quieras. No. Cada 3 horas como relojito está el bebé ahí. Y yo que no soy bebé, aunque mi esposa me dice bebé, cada 3 horas, hermano, ya mi cuerpo me dice, ya tengo hambre. Y le digo a mi esposa, y mi esposa ya sabe, ¿ya tienes hambre? Le digo, sí, ya tengo hambre. Ya es que ya pasaron las 3 horas. Yo como 5 veces al día. Ahora no como mucho, como de porciones pequeñas en porciones pequeñas. Pero cada 3 horas su servidor come. Pero este bebé, y al igual que yo antes, cuando estaba soltero y no estaba la comida lista, yo me enojaba, me desesperaba. Como algunos varones todavía hoy en día, no está la comida lista y sale el Hulk que tenemos dentro, ¿verdad? Y nos enojamos y nos molestamos. Si así nos molestáramos o deseáramos la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, otro cristiano yo sería, otro varón yo sería, otro esposo, otra esposa, otro hijo, otra hija yo sería, si deseara como deseo el alimento físico, deseara ese alimento espiritual no adulterado. Me recuerdo una vez que estábamos en Venezuela cuando había que comer. Fuimos a un McDonald's. No había más que McDonald's. Y fuimos a McDonald's. ¿Cómo les encantaba? O les encantaba porque ya no hay McDonald's a los venezolanos. Y pedimos una hamburguesa, mi esposa y yo, y papas. A mi esposa le gustan mucho las papas. Y entraron 2 mujeres con 2 niños, uno como de 5 o 6 años y otro un bebé de brazos. Pidieron su hamburguesa, pidieron sus papas, pidieron sus chicken nuggets y todo lo que alguien normalmente pide, alguien mayor o algún niño que ya más o menos puede comer McDonald's. Y que esta mujer, esta madre, yo no sé si era primeriza, pero aún yo que no soy padre, yo sabría que un bebé recién nacido no le puedo dar a comer una hamburguesa de McDonald's y tampoco papas fritas. Y comenzó esta mujer a darle papas fritas y una hamburguesa de McDonald's a recién nacido. Y dije, esto no es normal. Esta comida no es para él. Él no tiene la madurez para comer esta comida, para digerir esta comida. Dicho y hecho, hermanos, el bebé hizo lo que tenía que hacer naturalmente, porque el bebé no soporta esa comida. ¿Qué fue lo que hizo? Llenó a toda la mamá. Toda la mesa la vomitó. Todo lo regresó. Porque el bebé, ¿qué es lo que debe tomar? Leches, papillas. Ya nosotros de grandes ya después comemos hamburguesas y carne asada y sushi y no sé cuántas cosas más y Chick-fil-A y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Y chilis. Pero Pedro nos exhorta
a regresar y a comer de esa leche espiritual no adulterada. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué debemos comer la palabra de Dios? Dice ahí en el versículo número 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice?, crezcáis. Ahora, cuando tú lees la Biblia, si tú nada más la lees así de corrido, la verdad es que no se te va a quedar mucho, al menos en lo personal. Lo que debemos hacer cuando estamos leyendo la palabra de Dios es preguntarle a la palabra de Dios. A ver si me están entendiendo, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy leyendo este pasaje y yo puedo hacerle preguntas a la palabra de Dios, ¿verdad? Y puedo hacer la pregunta como que, ¿qué es lo que los creyentes deben hacer? Bueno, dice el versículo número 1, debo de desechar. Número 2, debo desear. Número 4, debo acercarme a Él, a Dios. ¿Cómo debo hacerlo? Estoy haciendo otra pregunta. Bueno, debo desearlo como bebé recién nacido. ¿Qué es lo que debo desear? Debo desear la leche espiritual no adulterada. ¿Y por qué debo desear la leche espiritual no adulterada? Pues para crecer espiritualmente. ¿Por qué debo desear esto? Porque se supone que alguien que ha experimentado y ha depositado su fe en Cristo, ha experimentado la bondad de Dios, conoce a Dios, entonces quiere conocer y probar más de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que como creyentes debemos hacer? Y con esto voy a terminar. Debemos desear la palabra de Dios. Cuando Pedro usa la palabra desear, hermano, está indicando un deseo tan intenso por la palabra de Dios, así como el bebé llora desesperadamente cuando tiene hambre y mamá le tiene que dar. ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos desear la palabra de Dios como ese recién nacido. ¿Qué es lo que debemos desear? Otra vez, la leche espiritual no adulterada. Un grave peligro para el bebé es tomar leche adulterada. Y aún a nosotros, hermanos, la leche que tomamos como leche, que no es leche, la verdad es que a la larga nos ha hecho mal. Y más todavía se está echada a perder. Muchas veces yo me hago un licuado y agarro un vaso de leche y ya lo voy a tomar y está echada a perder. Ya no sirve. La palabra de Dios en sí, hermanos, es saludable. El problema es que a veces ciertos predicadores, libros adulteran la palabra de Dios con ideas humanas, con ideas propias. Como la doctrina de la prosperidad, del pensamiento positivista. Sé positivo, ¿verdad? Tú eres un campeón y... No es cierto, yo no soy campeón, yo soy un pecador que necesito de Dios. Por eso es que vengo y le busco. Por eso debo desear la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué debemos desear la leche espiritual no adulterada, hermanos? Para crecer. ¿Y por qué debo crecer? Porque es mi responsabilidad como creyente. ¿Por qué vengo a la escuela dominical? Porque pues es que en mi iglesia tenemos escuela dominical y es costumbre que tenemos escuela dominical a las 9:30 de la mañana. Ok. ¿Y por qué vienen los miércoles a la iglesia? Porque mi iglesia, la iglesia bautista, así lo ha hecho por años, ¿verdad? Y por eso yo voy los miércoles, para cumplir con mi religión. No, es que no es así. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué nos reunimos? Para que Dios nos hable, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? ¿Para qué? Porque es mi responsabilidad como creyente, como hijo de Dios, crecer. Y el crecimiento sí lo da Dios, pero yo tengo que tomar la decisión de desechar mi pecado y entonces desear y llenar mi vida con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos ayudará a crecer en varias maneras. Número 1, nos hará crecer en nuestra fe. ¿Qué tanta fe tienes? Señor, auméntame la fe, pero si la poquita que tienes no la usamos, yo digo, ¿para qué quiero más? Si no uso la poquita que ya tengo, que pudiese tener. Pero la palabra de Dios aumenta mi fe.
Número 2, la palabra de Dios nos hace crecer en nuestra fuerza y en nuestro vigor espiritual. Ay, andan algunos hermanos, ¿verdad? Bien tristes, muy apagados, muy desanimados, a veces amargados, ¿verdad? Y quizás criticando a todos hermano, ¿cómo estás? Bien. Ya. No hay fuerza espiritual, no hay vigor espiritual. Vengo al culto y me siento y termina la misa, perdón, el culto y ya me voy a mi casa. La palabra de Dios nos hace crecer en nuestro servicio a Dios. La palabra de Dios nos hace crecer en amor para con Dios y unos para con otros. La palabra de Dios nos hace crecer en santidad. La palabra de Dios nos va a hacer crecer y nos va a hacer semejantes a Cristo hasta cuando lleguemos a su presencia. Entonces seremos perfectos, seremos como Él es. ¿Cómo es Él? Él es santo. Y nadie que no sea santo en esta tierra ha llegado a la meta por la cual Dios nos ha dejado su palabra. No, es que yo recojo la ofrenda. Ok. Pero estás creciendo. Y termino diciéndoles esto, hermano. ¿Cuántos años tienes tú en la iglesia? Hermano Jaime no está. Mi amor, ¿cuántos años tienes de ser cristiana? Sí, de ser salva. 20 años, 21 años. Hermana Elena, ¿cuántos años tiene de ser salva? 37 años. ¿Alguien tiene más de 37 años de ser salvo? ¿Salva? ¿Alguien, hermanos? Hermano José, ¿cuántos años tiene de ser salvo? ¿Se acuerda? 14 años. 14 años. Hermano Daniel Beristain, ¿cuántos años tiene de ser salvo, hermano? 12 años. ¿Alguien tiene un año de ser salvo? ¿Alguien tiene un año? ¿Un año? ¿Un año? ¿Alguien tiene 5 años? Más o menos. 5 años. 5 años. Ahora, en cada etapa, desde que somos salvos, Dios espera de nosotros, vamos a decirlo así, cierto nivel de espiritualidad, si es que hay niveles de espiritualidad. Al punto donde queremos llegar en esta noche, hermanos, es que debemos desechar el pecado para entonces empaparnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para crecer. ¿Y para qué quiero crecer? Porque es mi responsabilidad como creyente crecer, porque entre más crezco, más cerca voy a estar de Dios, más en comunión, más santo voy a ser con Dios, más voy a agradar a Dios. Pero no importa cuántos años tengas en la vida cristiana, la pregunta es, ¿has crecido desde que naciste? ¿Desde que eres salvo? ¿O sigues estando igual? ¿Has madurado? Hermano Daniel, ¿pudiese decir usted a los, ¿cuántos años me dijo, hermano? ¿10 años? 12 años. ¿Pudiese el hermano Daniel decir, o yo que tengo 30 años de ser salvo, decir, en 30 años, pues ya debiera yo ser maduro, ¿verdad? ¿Soy maduro? No lo soy. ¿En dónde estoy en mi relación con Dios? Son las preguntas que debemos hacernos cada quien en esta noche. Y hacer un autoexamen y decir, Señor, ¿sabes qué? Aunque tengo tantos años, y hermano, no importa que tenga un año, siga adelante. Todavía queda mucho, resta mucho camino para buscar de las cosas de Dios, para vivir en santidad. El problema es que muchos de nosotros que tenemos ya muchos años, ¿verdad? Hemos dejado de desear esa leche que nos nutre. Y preferimos otra comida chatarra. Y cuando viene la palabra de Dios, ya no tenemos apetito. Señor, bendice este tiempo. Yo no sé si he expresado tu palabra de manera clara, pero es aquí donde tu Espíritu Santo, Señor, continúa y convence. Es aquí donde tu palabra nos
hace la función de espejo, donde somos confrontados como realmente somos. Tu palabra hace a un lado nuestra apariencia. Tu palabra hace a un lado nuestra hipocresía, nuestro engaño, nuestra malicia, y nos deja ver tal como yo soy, tal como mis hermanos son. Y cada quien, Señor, en lo personal, seguramente tú estás hablando. Por favor, Señor, trae convicción de tu Espíritu Santo, que podamos tomar decisiones en esta noche. Si alguien dice: Dios, la verdad, quiero desechar ese pecado que no he podido dejar. Y no tiene que ser un pecado grande, si es que hay pecados grandes, mis queridos hermanos, sino cualquier pecado, por más insignificante que a usted le parezca, ese pecado también debemos de desecharlo. ¿Habrá algún pecado que tienes que desechar, cristiano? ¿Habrá alguna práctica que no le agrade de Dios que tienes que dejar de hacer? Seguramente que sí, si somos sinceros, si eres sincero, hermana, hermano, joven, señorita. ¿Por qué no doblas tu rodilla ahí en tu banca? Dice: Señor, tú me conoces. Ahora entiendo que no puedo gozarme en tu palabra hasta que no deseche lo malo. Entonces la palabra de Dios comienza a traer efecto positivo en mi vida. Pero ¿por qué tanta predicación y no ha habido ningún cambio en mi vida? Porque no he desechado lo malo que hay en mi vida, en mi corazón. Habrá alguien aquí que dice: yo no sé a dónde voy a ir cuando muera. Dice la Biblia que todos somos pecadores, que todos los que somos pecadores estamos condenados para ir al infierno. Todos algún día vamos a morir, y cuando tú mueras vas a ir delante de la presencia de Dios a un juicio donde se te va a juzgar, y si eres hallado culpable por tu pecado, no entrarás a la presencia de Dios, sino que irás a condenación. No se llega al cielo por religión, no se llega al cielo por medio de la iglesia, no se llega al cielo por ser una persona buena o moralmente buena. No, al cielo se llega porque te arrepientes de tu pecado e invitas a que Cristo sea tu Señor y sea tu Salvador. Aceptas que Jesús es Dios y que no hay nadie ni nada más sobre la tierra y en el cielo en que puedas tú ser salvo más que depositando tu fe en Cristo. ¿Habrá alguna persona aquí que dice: yo quiero recibir a Cristo, yo quiero invitarla a que sea mi Señor y mi Salvador? ¿Alguien más? Alguien que diga: yo he estado viviendo quizás una religión, he estado viniendo a la iglesia quizás por muchos años, pero no soy salvo. Es por eso que no he crecido, es por eso que no he podido desechar mi pecado, pero yo hoy quiero ser hijo de Dios y tener la seguridad de que cuando yo muera yo voy al cielo. ¿Habrá alguna persona que levante su mano? Amén. Hay un niño allá, o un jovencito. Mi amor, si puedes ir con él. Hay un jovencito que levantó su mano. ¿Puedes levantar tu mano otra vez, mi hijo, por favor? Ahí, ve con él, bebé. ¿Alguien más? Si deseáramos como niños la leche espiritual. El problema es que ya hemos crecido. Ya hemos crecido y ya a veces la palabra de Dios no trae efecto en nuestra vida. Habrá alguien más que dice: yo no sé a dónde voy a ir cuando muera, pero yo quiero ir al cielo cuando yo muera. Y alguien se va a acercar con usted y le va a explicar cómo ir al cielo, cómo desechar ese pecado, y entonces que la palabra de Dios more en su corazón. ¿Alguien más? No hay nadie más. Gracias, Señor, por tu palabra que no vuelve vacía. Hay gozo, Dios, en el cielo por este jovencito que ha reconocido que debe depositar su fe en ti. Ayúdanos, Dios, a tener el corazón como estos niños. Ayúdanos a desear como niños, como bebés, estar siempre en comunión con tu palabra.
Fortalece nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias. Bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo. Te lo pedimos y agradecemos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.